Bueno, muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, el título del seminario es Trastorno Obsesivo Compulsivo y Neurocirugía. Es realmente una opción terapéutica. La coordina la doctora Cristina Loizaga Mendoza, coordinadora de la clínica de TOC y trastornos del espectro obsesivo de aquí del instituto. Y bueno, yo soy César Amauri y voy a dar la sesión. Soy médico residente de segundo año del instituto. Y bueno, el contenido, en general abordaremos pues generalidades del trastorno obsesivo compulsivo y de su tratamiento. Después, algunos conceptos sobre cómo se define una respuesta a tratamiento y por lo tanto cómo se podrían definir los candidatos a neurocirugía. Algunos aspectos técnicos, los más relevantes realmente, de blancos y los procedimientos en neurocirugía, el uso mundial de este tipo de estrategias terapéuticas, qué conocimiento hay entre pacientes y profesionales de la salud acerca de estas técnicas, si es que pues, los criterios se llegan a cumplir propiamente. De los últimos temas que se revisan es cuáles son los criterios en específico y qué tanto se están cumpliendo pues, en los estudios que se reportan a nivel internacional. Y finalmente, acerca de los resultados, es decir, pues a mediano o largo plazo, qué se sabe, sí en cuanto a la respuesta de los síntomas del trastorno propiamente, pero también calidad de vida de los pacientes y otro tipo de pues, condiciones de salud general. Y bien, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psiquiátrico crónico altamente heterogéneo. Su prevalencia, dependiendo pues, del texto consultado, va del 1.3 al 3% en la población general, lo que lo hace el cuarto trastorno neuropsiquiátrico más común. Y bueno, se caracteriza, claro, por síntomas obsesivos y o compulsivos y bueno, algunos otros síntomas subyacentes. Es pues, un fenómeno muy rico en el sentido de la semiología. En general, este tipo de manifestaciones deben estar presentes al menos 1 hora al día y, bueno, son altamente discapacitantes para el paciente, sí, pero también para sus familiares. Se considera que hasta el 78% de los pacientes con esta condición pues presentan otros trastornos comórbidos, principalmente afectivos y otros trastornos del espectro obsesivo. Y, bueno, de forma importante, 10 al 27% de los pacientes han presentado, de acuerdo a algunos textos, un intento suicida en su vida. Esto es importante, pues, subrayarlo, que cualquier intervención terapéutica dirigida al tratamiento de este trastorno no debe únicamente de forma ideal reducir los síntomas per se, sino también pues, impactar en la calidad de vida y en otro tipo de manifestaciones del padecimiento del paciente, como podría ser el riesgo suicida, por ejemplo. Y bueno, la imagen que tienen ahí, la imagen azul, habla de que la Organización Mundial de la Salud típicamente ha considerado al trastorno obsesivo compulsivo como una de las principales causas de discapacidad en lo que se refiere a pérdida de ingresos por parte del paciente y a una disminución en su calidad de vida. Y bueno, continuando con algunas generalidades, pues se clasifica este trastorno de acuerdo con los subtipos de síntomas. Puede ser también la edad de inicio, la presencia de tics y el grado de insight del paciente. Los dos primeros subtipos de síntomas y edad de inicio, de hecho en algunos estudios que vamos a mencionar, se han considerado como pues, predictores de cierta respuesta a tratamientos de neurocirugía. En términos generales se considera, por ejemplo, que una mayor edad de inicio podría estar asociada a una mejor respuesta a ciertas intervenciones terapéuticas. Lo mismo algunos dominios de síntomas, como por ejemplo pues, síntomas de contenido religioso o sexual, y en general se postula que, ahorita mencionaremos el circuito implicado en el TOC o al que se le han atribuido muchos síntomas del trastorno. En general se postula que este grupo de pacientes pues tienen vías mucho más definidas en este circuito y por lo tanto estas intervenciones pues generan un mejor resultado. Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos de primera línea para el trastorno? Pues definitivamente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina por su tolerabilidad, por pues su accesibilidad y porque, claro, han demostrado su eficacia. Además del de la terapia cognitivo-conductual, que no únicamente debe darse el marco completo de la terapia cognitivo-conductual, que es muy importante, sino también, bueno, menciona la literatura, la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y se considera en general, de acuerdo a la literatura internacional, que 30 al 40% de los pacientes no responden al primer ensayo terapéutico, por lo que bueno, será necesario realizar algunos otros. Mencionaremos en unos momentos pues, cuáles serían las alternativas para estos pacientes.
30% de los que no responden lo harán con alguna estrategia de potenciación, por ejemplo, pues al añadir algún antipsicótico. Y bueno, de acuerdo a la literatura internacional, 10 a 20% de todos los pacientes pueden considerarse refractarios a todas las opciones farmacológicas y psicoterapéuticas. Sin embargo, bueno, revisando también literatura un poco más local, en particular pues las guías clínicas en psiquiatría de adultos, la sección de trastorno obsesivo compulsivo publicado por la APM, ellos consideran que, bueno, sería realmente un poco menor, hasta menos del 3% de los pacientes que se atienden a nivel nacional, los que llegan a realmente no presentar algún tipo de respuesta a este tipo de estrategias. Y bueno, esta es una ilustración del circuito córtico estriado tálamo cortical. Es el principal circuito implicado en la fisiopatología del trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, justamente va de regiones corticales, como podría ser la corteza orbitofrontal, la cingulada anterior, se dirige hacia el estriado, principalmente pues al núcleo pálido, al caudado ventral. Posteriormente continúa estructuras un poco más ventrales, estructuras subcorticales como el núcleo subtalámico anteromedial, la sustancia negra, los ganglios basales también. Ahora, es importante aquí, ya que mencionamos a la sustancia negra, la vía nigroestriada, que bueno, se ha implicado principalmente en la génesis del Parkinson, dio en algún punto pie a que una de las intervenciones neuroquirúrgicas que se aplican en Parkinson, como es la estimulación cerebral profunda, se considerara como una opción terapéutica para el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, aquí está la ilustración que podría explicar esta situación. Y bueno, hacia la parte morada de la ilustración es el circuito dirigiéndose al núcleo dorsomedial del tálamo y posteriormente pues se cierra el ciclo o el circuito volviendo pues a las regiones corticales. Esta vía típicamente tiene este circuito tiene dos tipos de vías, la llamada vía directa y la vía indirecta. Se considera a la vía directa, aquí a su izquierda, en la ilustración que dice normal, pues ilustrada principalmente con la línea verde, se considera a la vía directa, como estimuladora, y a la indirecta, ilustrada con líneas rojas, como inhibitoria. Entonces, en teoría, estas dos vías deben estar en equilibrio y se postula que en el trastorno obsesivo compulsivo, como está en la imagen que ven a su derecha, hay un predominio de la vía directa por sobre de la indirecta, es decir, predominio de excitación sobre inhibición, y por lo tanto esto generará esa reverberancia, ese continuo descargar de impulsos a lo largo del circuito que se ha implicado en la génesis del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, hablando brevemente de un antecedente histórico, al mencionar procesos de neurocirugía, procedimientos de neurocirugía en psiquiatría, un antecedente casi obligado es el del doctor Egas Moniz. Él fue un neurólogo y neurocirujano portugués. Él, de hecho, desarrolló una técnica que hoy en día se usa con mucha frecuencia, que es la angiografía cerebral. Sin embargo, curiosamente, él llegó a obtener un premio Nobel y no por esa razón. El premio Nobel que él obtuvo de Fisiología o Medicina en 1949 fue, y esta es una cita textual de la página de la Fundación Nobel, claro, pasada al español, que dice: por el descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en ciertos tipos de psicosis. Claro que la misma página del Nobel aclara, si uno la consulta hoy en día en 2019, aclara después que esto era en una era previa al advenimiento de los psicofármacos, cuando prácticamente la única intervención que se le podía ofrecer a algunos pacientes con este tipo de cuadros clínicos era restrictiva, y que la aparente disminución en la agitación de estos pacientes con los procedimientos que había propuesto el doctor Moniz fue lo que le valió el premio Nobel. Sin embargo, bueno, aclaran ahí que claro, no es algo que esté necesariamente vigente hoy en día. Bien, entonces en trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué propuestas hay para definir respuesta a tratamiento? El Consorcio Internacional para el Tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo Refractario definió, y estos son los conceptos que se emplean, al menos aquí a nivel institucional, a la respuesta como una reducción en la puntuación de la escala de Yale-Brown de 35% con respecto a la evaluación basal, y que esto, claro, se debe atribuir a la intervención terapéutica que uno está evaluando.
Por lo tanto, resistencia sería que no hay respuesta, ausencia de respuesta, posterior a 4 ensayos terapéuticos adecuados. Y estos ensayos, pues bueno, serían 3 con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pues dosis adecuadas, tiempo adecuado, al menos 3 meses, y pues las dosis máximas toleradas, y también clomipramina. Igualmente a dosis adecuada, a menos que no sea adecuadamente tolerado este fármaco, este tricíclico. Y por lo tanto la refractariedad sería un paciente resistente que además no ha respondido a estrategias de potenciación, sí farmacológicas, y tampoco a 20 horas de terapia cognitivo-conductual y bueno, de exposición y prevención de respuesta. Palanti, que es otro autor, propone además incorporar a estos conceptos pues, una evaluación clínica y funcional del paciente. Él pone estos 5 pues, estadios de respuesta a tratamiento, como de mayor respuesta a menor, y el primer estadio pues, es la recuperación, cuando hay un puntaje menor a 8 en el Yale-Brown. El segundo es la remisión, un puntaje menor a 16. La respuesta completa es, bueno, prácticamente el mismo concepto que habíamos mencionado previamente, reducción mayor a 35% en el Yale-Brown. Sin embargo, él incluye la impresión clínica global, que es una escala, en particular la que hace referencia a este autor, que va de 1 a 7, siendo 1, pues, considerar que el paciente está prácticamente asintomático, y 7, el que el clínico lo considere como parte de los pacientes más severamente afectados que él ha visto en su práctica, y por lo tanto la respuesta completa debería tener un puntaje de 1 o 2. Posteriormente, respuesta parcial, reducción en Yale-Brown menor a 35%, pero mayor al 25%. Hay algunos artículos que bueno, mencionaremos brevemente, que sí llegan a considerar el concepto de respuesta parcial para hablar de los resultados de sus intervenciones. No respuesta, o bueno, pacientes no respondedores, cuando la reducción del Yale-Brown es menor a 25% y la impresión clínica global es de 4. Recaída, un aumento en el puntaje de Yale-Brown de 25% a partir del puntaje de remisión, o una impresión clínica global de 6. Y bueno, finalmente la refractariedad, falta de respuesta a todas las estrategias terapéuticas disponibles. Ahora, estos conceptos, pues bueno, están diseñados sí para la clínica, pero también para la investigación. Lo ideal es que sean tomados en cuenta por los pues, investigadores que procuren realizar una evaluación sobre qué tan efectiva está siendo una intervención terapéutica. Bueno, lamentablemente no todos los autores han considerado este tipo de conceptos, de parámetros, y eso hace a veces muy heterogénea la investigación, al menos en el campo de la neurocirugía y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de intervención que se han empleado para el trastorno obsesivo compulsivo? Posterior a ver los tipos de intervención ya mencionaremos los criterios, pero la idea es darnos una idea de cómo son estos procedimientos, qué implica el someter a un paciente a este tipo de procedimientos, y ya después, bueno, qué criterios hay para someter o no a un paciente a este tipo de intervenciones. Entonces, a grandes rasgos, podemos mencionar que hay intervenciones irreversibles y reversibles. Las irreversibles implican que hay una ablación de tejido encefálico, y esta ablación puede ser pues, mediante 2 estrategias, ya sea abierta, que el neurocirujano haga un agujero de trépano, craneotomía, y que ingrese mediante una sonda hasta la estructura de interés a realizar termocoagulación. En la modernidad, prácticamente todos estos procedimientos se realizan con guía estereotáxica con resonancia magnética, es decir, al paciente se le toma una resonancia magnética antes del procedimiento, después se coloca pues, en la plancha de cirugía. La resonancia magnética se asocia a ciertos marcadores de posición y a él se le fija pues, con un esqueleto fijador a la mesa de cirugía que contiene estos marcadores. Entonces se tiene un mapa, una navegación a través del encéfalo del paciente, y así es como el neurocirujano pues, evita dañar otras estructuras y bueno, identifica la estructura pues, que desea, pues en este caso, pues fulgurar. Y también se puede hacer mediante radiocirugía. La radiocirugía implica lo mismo mediante guía estereotáxica, pero no es un procedimiento abierto, es un procedimiento menos invasivo. Lo que se hace es, hay una ilustración, unas diapositivas más adelante, colocar al paciente en la plancha, igual con fijación, y en este caso se enfoca radiación de cobalto 60 para finalmente pues, dirigir estos rayos al punto que se desea pues, sí, intervenir, y pues se realiza la ablación del tejido encefálico. Y está también un procedimiento que es reversible. El procedimiento reversible significa que, pues en teoría, se puede de alguna forma retirar
En este caso es la estimulación cerebral profunda, la que les comentaba que, bueno, se ha empleado también para el tratamiento del Parkinson. Consiste igual en la colocación de un electrodo, tiene que ser abierta necesariamente mediante agujero de trépano, ingresar con una sonda y colocar el electrodo en el sitio de interés a estimular. Y bueno, ya que esta en teoría puede ser retirada en caso de que haya alguna complicación o alguna necesidad de hacerlo, o incluso reposicionada, pues se considera entonces reversible. Y bueno, hablando entonces principalmente de las técnicas ablativas, ¿cuáles son los principales blancos? Está en negritas la capsulotomía anterior, que es uno de los blancos pues, más recurrentes en las técnicas ablativas. La capsulotomía anterior en su mayoría se realiza mediante radiocirugía gamma. Como les comentaba, pues enfocando radiación de cobalto 60 mediante una guía estereotáxica con resonancia magnética. También hay otros blancos como la cingulotomía anterior y la tractotomía subcaudada, vamos a irlas mencionando. Pero bueno, previo a mencionarlas, aquí está pues la diapositiva de la radiocirugía con Gamma Knife. En este caso, como les decía, el paciente propiamente no recibe una craneotomía, está colocado en la mesa de neurocirugía. En este caso, la ilustración del casco, bueno, es una ilustración un poquito anterior a las técnicas modernas. Las técnicas modernas finalmente tienen el mismo objetivo y es el mismo tipo de intervención, nada más que, bueno, la visión no es tan directa de la cúpula que está enfocando la radiación. Está, pues bueno, mucho más cubierta en un aparato muy similar a un resonador. Y la idea es justo esa, que se identifique el punto que se quiere, pues sí, fulgurar y se dirigen 201 rayos gamma, pues con radiación de cobalto 60. Individualmente, cada uno de estos rayos tiene una radiación de muy baja dosis, por lo que al atravesar otras estructuras, en teoría no van a generar daño, pero al concentrarse en el punto de interés es ahí donde se realiza la ablación, y pues la mayor ventaja de esta técnica es que no hay necesidad de hacer craneotomía. Y bueno, hablando entonces brevemente de algunas de las técnicas, la capsulotomía anterior, de las más pues sí, recurrentes en cuanto a los procedimientos de ablación, consiste, casi siempre se hace mediante radiocirugía gamma, y pues consiste en realizar la ablación en la porción ventral del brazo anterior de la cápsula interna. ALIC son las siglas en inglés. En la ilustración que ustedes ven, la de su lado izquierdo, la figura A, es antes del procedimiento, y la de su lado derecho, la figura B, es 3 meses después. Se considera que una resonancia magnética a los 3 meses es cuando se pueden observar las lesiones, ahí en el brazo anterior de la cápsula interna, y en general se considera un procedimiento pues con rápida recuperación, relativamente escasos efectos adversos, y hay un par de metaanálisis que han revisado pues la respuesta a este procedimiento. Se identificó que la respuesta casi necesariamente se da tardíamente, de 6 a 12 meses a partir del procedimiento, y uno de los metaanálisis consideró que el 54% de los que fueron intervenidos respondió, eran 5 estudios, 50 pacientes, otro consideró que el 62%, 10 estudios y 108 pacientes. Y bueno, hay algunos, sí, algunas manifestaciones clínicas que se han asociado a ser predictores de respuesta. Por ejemplo, síntomas de acumulación, de simetría y de orden en general predecirían una pobre respuesta. Ahora, este es un estudio que vale la pena tomar en cuenta. Es de Rook, uno de los autores de un estudio un poco más reciente que vamos a mencionar en unos momentos. En 2008 se hizo un estudio de seguimiento a largo plazo, una media de 10.9 años, a 25 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo sometidos a esta técnica del 88 al año 2000. Bueno, las lesiones en este caso fueron creadas mediante radiofrecuencia o radiación gamma, es decir, tanto de forma abierta como pues, mediante radiocirugía. Y los resultados, pues se consideró que había una reducción del Yale Brown de 35% como parámetro de respuesta, es decir, ellos sí tomaron en cuenta pues, este parámetro que se ha propuesto internacionalmente. 12 pacientes eran los que cumplían con este objetivo. 9 pacientes, usando los criterios de Pallanti, se encontraban en remisión al seguimiento. 3 pacientes de estos eran los que estaban en revisión sin algún tipo de efecto adverso a largo plazo. Relativamente baja la población de pacientes sin efectos adversos. De los efectos adversos más importantes, por ser de los más reportados, fue el aumento de peso, en promedio 6 kilogramos en el primer año postoperatorio. Y 10 pacientes fueron considerados con problemas en su funcionamiento ejecutivo, apatía o desinhibición.
y se consideró en la evaluación que se realizó posteriormente que 6 de ellos habían recibido dosis altas de radiación, que pues a estas se podía atribuir este tipo de efectos adversos. Esta de aquí es pues una tabla tomada directamente de uno de los artículos más recientes acerca de esto. Es de 2014. Es un grupo de trabajo en China. El líder del grupo de trabajo es pues el doctor San. Ellos, al publicar su artículo, mencionaron que tenían la muestra más grande de pacientes tratados con capsulotomía anterior bilateral. Y la razón por la que se los muestro es para empezar a tomar en cuenta que algunos investigadores, al realizar sus muestras o al tratar pues de recolectar a los pacientes candidatos, no necesariamente están tomando en cuenta pues los criterios que habíamos estado hablando acerca de la respuesta al tratamiento, y posteriormente, ya que mencionemos los criterios de selección de pacientes para neurocirugía, pues se darán cuenta que igualmente estos criterios no siempre se han tomado en cuenta. En esta tabla me gustaría que se fijaran en los números. El número 7 que está ahí se refiere a 7 pacientes que únicamente habían recibido tratamiento farmacológico y que no habían sido intervenidos con ningún tipo de psicoterapia, por lo que en teoría pues no eran realmente todavía no respondedores, no teníamos idea de si iban a responder o no a la psicoterapia. Y el número que está debajo de ese 7, el número 1, se refiere a un paciente que únicamente había recibido psicoterapia y que aún así fue sometido al procedimiento quirúrgico, sin ningún tipo de intervención farmacológica. Los autores en el artículo mencionan que se trataba de un paciente, no dan más detalles, que simplemente no estaba pues muy convencido de tomar fármacos y pues bueno, curiosamente estaba bastante convencido aparentemente del procedimiento quirúrgico. Entonces esto pues es algo que sí llama la atención y por eso lo puse así directamente del artículo. Bien, después hablando de la cingulotomía anterior. La cingulotomía anterior es uno de los procedimientos estandarte del Hospital General de Massachusetts, de su unidad de trastorno obsesivo compulsivo. Pues se realiza ablación en la corteza del cíngulo anterior, que corresponde a las áreas de Brodmann 24 y 32, y al fascículo del cíngulo, de este mismo circuito que ya habíamos mencionado. Este procedimiento es pues relativamente actualmente en desuso. Si bien se practicó menos que el procedimiento que previamente mencionamos, pues bueno, sí llegó a haber casos suficientes y se practicó casi siempre mediante cirugía abierta, anestesia local, agujero de trépano, guía estereotáxica y termocoagulación. Y en algunos pacientes se empleó un procedimiento adicional, la tractotomía subcaudada, en caso de que no hubiera respuesta. Y bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones en las que vemos la capsulotomía anterior hasta arriba, cómo las lesiones son ahí principalmente en el brazo anterior de la cápsula interna. Las lesiones en la cingulotomía son un poquito más hacia la línea media y en el caso de la tractotomía subcaudada un poco más hacia ventral. Todas son, pues claro, estructuras subcorticales. Entonces, hablando de la cingulotomía, hay 2 estudios que son pues importantes. Ambos son de pacientes intervenidos en el Hospital General de Massachusetts. El primer estudio es de 1991. Ellos tomaron 35 pacientes con pues TOC intratable. Ya habían sido intervenidos, ellos simplemente querían hacer el análisis, el seguimiento. Ellos, para ver qué pacientes iban a incluir en su muestra, revisaron los expedientes de los 35 pacientes y se dieron cuenta que había 2 pacientes que no cumplían con los criterios del DSM-3 en ese entonces para trastorno obsesivo compulsivo, llamando la atención porque en teoría era la indicación del procedimiento al que ya habían sido sometidos. Entonces, bueno, 2 pacientes quedaron fuera. De esos pacientes, 6 habían ya fallecido al momento de hacer el estudio, de los cuales 4 habían fallecido pues por suicidio consumado. Entonces, bueno, importante también de lo que habíamos comentado hace unos momentos, cómo este tipo pues de implicaciones de un padecimiento también deberían ser abordadas por las intervenciones terapéuticas. Al final, pues se quedaron con 27 pacientes. A estos 27 pacientes se les buscó contactar y la forma de contactarlos fue enviando cuestionarios. La dinámica era que los pacientes regresaran los cuestionarios respondidos y estaban dispuestos a participar en el estudio. 17 pacientes regresaron los cuestionarios, uno de ellos, si bien no lo regresó, sí se comunicó directamente con los investigadores y fue incluido, por lo que al final se tenían 18 pacientes. Estos 18 pacientes se entrevistaron mediante entrevistas telefónicas. Fue posible acceder a comunicación con 16 de ellos por esta vía y el resultado del análisis
análisis fue que pues 9% de estos pacientes en este seguimiento habían tenido pues efectos adversos como convulsiones de relativo fácil control, según menciona el artículo, 6% síntomas transitorios de elevación del estado de ánimo y en total 25 a 30% habían tenido beneficios parciales en cuanto a síntomas del trastorno y en cuanto a su calidad de vida. Y posteriormente en 2002 se amplió este estudio igualmente con pacientes intervenidos en el Hospital General de Massachusetts, tomando los 18 pacientes previos y agregando 26 pacientes nuevos, todos sometidos a cingulotomía bilateral, ya habían sido operados y nuevamente era simplemente un seguimiento de los pacientes. Lo que llama la atención en este estudio es que, bueno, en este caso, muchos de los pacientes considerados como refractarios, a los que ya se había sometido a neurocirugía, dentro de los criterios que se habían empleado era que hubiera ensayos terapéuticos de 10 semanas por fármaco, y eso, pues bueno, no necesariamente cumpliría el tiempo de al menos 3 meses o 12 semanas que se reporta en la literatura. Y bueno, sí, la mayoría de ellos habían recibido al menos 20 horas de terapia de exposición y prevención de respuesta. Se hizo también mediante entrevistas telefónicas la evaluación de los pacientes, aplicando pues, la escala de Yale-Brown, aplicando Beck también, impresión clínica global y Sickness Impact Profile, que es un cuestionario autoaplicable, 136 preguntas acerca de la salud general y de la función psicosocial de los pacientes. Entonces, bueno, todo fue vía telefónica el seguimiento en la mayoría de los pacientes, excepto en aquellos en los que se planteaba un segundo procedimiento. Se consideraba que algunos pacientes que no habían respondido a cingulotomía inicialmente podían ser reintervenidos. Esos fueron los únicos pacientes que se entrevistaron de forma presencial, de forma directa, para poder considerar si eran candidatos a un segundo procedimiento. ¿Y cuáles son los resultados? Después de la primera cingulotomía, los pacientes que únicamente recibieron un único procedimiento, 5 de 44, es decir, el 11%, ya eran respondedores, secundariamente al procedimiento que se les había implementado. La media de la mejoría, sin embargo, era de 20% de reducción en la escala Yale-Brown, con una impresión clínica global de 3.6. Posteriormente, en la evaluación, aproximadamente a los 32 meses del procedimiento, ya eran 14 de 44, el 32%, los que eran pues, ya respondedores. Algunos pacientes de estos 14 eran respondedores, pero tomando en cuenta un criterio un poquito más laxo de respondedores parciales, 25 a 30% de reducción en Yale-Brown, la media pues fue de 28% y una impresión clínica global de 2.8. Y hubo pacientes, como les comentaba, con múltiples cingulotomías, 18 en total. De estos, uno tenía respuesta y 2 respuesta parcial posterior al segundo procedimiento, y posteriormente a 32 meses del segundo procedimiento, 5 ya eran respondedores y 2 tenían respuesta parcial. Y bien, ¿cuáles son entonces los riesgos en general de la intervención neuroquirúrgica hablando de las técnicas de ablación? Pues bueno, riesgos derivados del procedimiento como tal, hemorragia, infección, ahora de los efectos secundarios propiamente de la ablación, efectos adversos de los más reportados es la ganancia de peso posterior, sobre todo a la capsulotomía, les habíamos comentado, pues unos 6 kilogramos en el primer año, crisis epilépticas reportadas en un 9% y en general se consideraban de fácil control, hemiplegia muchísimo menor, reportada, se estimaba en 0.03%, y esto en la era antes de la estereotaxia con resonancia magnética, antes de tener pues ese mapeo del encéfalo del paciente, y bueno, también en menor reporte, pero pues ahí está también la presencia de efectos adversos en cuanto a cambios de personalidad. Y hablando ahora de las técnicas, de la técnica reversible, que es la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es una técnica un tanto más compleja, ya que implica, pues claro, dejar material en el cráneo del paciente y darle un seguimiento a cómo es que este material va a estar dando la estimulación en el encéfalo. La primera etapa de esta técnica, pues claro, implica la inserción quirúrgica de los electrodos. Hay que hacer igual agujeros de trépano, craneotomía, bilaterales. Mediante una guía estereotáxica, como les había platicado, se introduce una sonda y se coloca el electrodo en el sitio de interés a estimular. El paciente, claro, se encuentra despierto, por lo que el efecto de la estimulación en el habla y otras funciones motoras críticas, pues puede ser monitorizado. Ahora, ¿cuáles son los blancos principales? En trastorno obsesivo compulsivo, el principal blanco de estimulación pues son los blancos estriatales, de los más pues
usados es el brazo anterior de la cápsula interna, ALIX son las siglas en inglés como les comentaba, y en segundo lugar está la estimulación del estriado ventral. Ahora, es importante que aquí les comente, la estimulación del estriado ventral es el único procedimiento de neurocirugía para trastorno obsesivo compulsivo aprobado por la FDA. La FDA lo aprobó con la etiqueta de Humanitarian Device Exemption. Esto quiere decir que se considera que los pacientes que se pueden beneficiar de esta intervención son pacientes que padecen un padecimiento raro. Este tipo, por ejemplo, de etiquetas para ciertos procedimientos se han liberado para tratamientos para mucopolisacaridosis, para algunas enfermedades hematológicas raras. La FDA considera que si hay menos de 4,000 casos reportados en un año en Estados Unidos de un padecimiento, entonces se considera raro y puede hacer aprobación de ciertas técnicas que no necesariamente van a acumular pues, un gran cuerpo de evidencia, pero que en teoría sí podrían llegar a ser beneficiosas para esta población. Entonces se hizo la aprobación de la estimulación del estriado ventral por parte de la FDA, pues con este argumento. Ahora esta aprobación pues ha generado controversia, hay algunos autores que comentan, sobre todo los autores que están pues más a favor de la aplicación de este tipo de técnicas, que tienen ellos mismos sus grupos de trabajo. Hay autores que comentan que realmente se está subestimando la cantidad de pacientes que pueden ser candidatos a neurocirugía y que por lo tanto pues está bien que se haya aprobado, pero no bajo la etiqueta de que se trata de una enfermedad o de un padecimiento raro. Y hay otros autores que también lo consideran controversial, pero comentan que la evidencia que hay hasta ahora no solo no es suficientemente amplia, sino es incluso preliminar como para que la FDA lo haya aprobado con este tipo de, pues sí, de argumento. Además, hay otro tipo de estimulaciones estriatales, núcleo accumbens, núcleo del lecho de la estría terminal. También está la estimulación del núcleo subtalámico, la clásica estimulación cerebral profunda para Parkinson. Es verdad, como les comentaba, que mucha de la información que se tiene en Parkinson se ha tratado, pues sí, de extrapolar al tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y hay algunas áreas de estimulación que tienen evidencia preliminar. Por ejemplo, el pedúnculo talámico inferior. Aquí vale la pena que les comente. En México, mencionaremos en unos momentos pues un poquito sobre a nivel mundial estos procedimientos que tanto se realizan, pero en México sí hay un grupo que realiza este tipo de procedimientos, al menos uno que publica, que es el grupo del Hospital General de México, el doctor Eduardo Liceaga. Ese grupo está dirigido por el doctor Jiménez, que él es neurocirujano, y de hecho en algunos de los metaanálisis que se han hecho de estimulación cerebral profunda se incluyen sus estudios. Y bueno, ellos tienen predilección por la estimulación del pedúnculo talámico inferior, que bueno, es una de las estructuras que tienen evidencia preliminar. Y bueno, además se estimula el núcleo medial dorsal del tálamo y el haz medial del cerebro anterior. Y bueno, la segunda etapa de la estimulación cerebral profunda es la implantación subcutánea del generador. El generador, como veremos en una imagen más adelante, va en el espacio infraclavicular y además los cables deben ser colocados de forma subdérmica en el cuello. La tercera etapa implica ya propiamente la programación de los parámetros biofísicos de la estimulación, como polaridad, amplitud, frecuencia, duración del impulso, y esto es claro durante el seguimiento ambulatorio mediante un aparato inalámbrico, mediante un control. Los pacientes, lo veremos en unos momentos al hablar de criterios propiamente, pero deben estar claro en la posibilidad de darle seguimiento a todas sus citas, porque en caso de que se pierda el seguimiento del paciente, pues es un paciente pues con material quirúrgico, material médico dentro de su cráneo y que además se quedó con parámetros de estimulación no necesariamente ajustados pues a su evolución, teóricamente. Entonces, bueno, la estimulación cerebral profunda presentará una mejoría clínica después de meses, así como los procedimientos ablativos, 6 a 12 meses es lo que hay que esperar para ver los resultados. ¿Y cómo se ajustan los parámetros? Realmente pues no hay de otra, mediante ensayo y error, recitar al paciente, evaluar los síntomas obsesivo-compulsivos y pues ir haciendo los ajustes. Además, en el momento en el que se evalúa al paciente, al hacer ajustes de estimulación, el paciente reporta datos subjetivos inmediatos en cuanto al ánimo, la ansiedad, la energía, y también en eso se basa el ajuste que se hace de los parámetros de la estimulación. Y bueno, también se preguntan los efectos adversos que mencionaremos en unos momentos, y con base en eso también se hace el ajuste. Existe un metaanálisis del doctor Alonso, él es pues
colaborador de un grupo importante en Barcelona de trastorno obsesivo compulsivo, que también, bueno, han realizado neurocirugía en algunos pacientes. Él, en este metaanálisis de 31 estudios, incluye 116 pacientes y él considera que hay una reducción del Yale Brown en promedio del 45.1% de los 116 pacientes, y los que sí cumplen para criterios de respuesta son el 60% de esta muestra. Él sí consideró, una de las fortalezas de su metaanálisis es que él sí incluyó únicamente estudios que consideraban más del 35% de la reducción en el Yale Brown como respuesta. No hubo diferencias entre la estimulación estriatal y la subtalámica, la clásica del Parkinson, y bueno, para definir algunos predictores de respuesta: mayor edad de inicio y síntomas de contenidos sexuales y religiosos, pues en su metaanálisis predijeron una respuesta pues mayor. Ahora, está terrible esta diapositiva, ya lo sé, perdón, la intención, más bien, insistí en que se quedara, perdón, porque los globitos rojos son para demostrar que el metaanálisis del doctor Alonso, por mucho que se procuró hacer bien, pues tiene sus deficiencias, y él mismo lo reconoce en su estudio. Él comenta, bueno, la mayoría, o al menos 10, que son los que están encerrados en globitos rojos, 10 de los estudios que él tomó en cuenta eran estudios en los que se reportaba el resultado de un solo paciente. Esto hizo que el metaanálisis pues tuviera unos intervalos de confianza muy amplios, una heterogeneidad mala, y él comenta que, bueno, sí se requiere pues un mucho mayor cuerpo de evidencia para dar algún tipo de conclusión. Y bueno, de las ventajas realmente de su estudio es esto, que todos los estudios consideraban mayor del 35% la reducción en Yale Brown para que fuera respuesta a tratamiento. Ahora, ¿cuál es el uso mundial entonces de estas técnicas de neurocirugía? Hay un estudio de 2019, es un estudio en el que al menos se comenta en el texto que solicitaron a diversos centros especializados en tratamiento en trastorno obsesivo compulsivo a lo largo del mundo datos acerca de sus pacientes. Es un estudio multicéntrico, en total se evaluó a 7.340 pacientes, 15 países, los 5 continentes habitados, y si bien hay muchos datos en cuanto a uso de fármacos, uso de terapia cognitivo-conductual, bueno, lo que interesa para el tema es, de estos 7.300 pacientes, 11 habían sido pues intervenidos para estimulación cerebral profunda, 0.2% de la población. Estaban algunos en México y otros en Estados Unidos. El grupo del doctor Jiménez del Hospital General contribuyó con algunos pacientes para esta muestra. 5 pacientes de los 7.300 habían sido intervenidos con capsulotomía gamma, 0.1% de la muestra, y esto fue en Boston, y 13 pacientes con algún tipo de cirugía mediante craneotomía, cirugía abierta, 0.2% de la muestra, Australia, México y España. Es, bueno, para darnos una idea a nivel mundial de cuál es el uso de este tipo de procedimientos. Ahora, bueno, ya que conocimos, espero yo, más o menos la idea técnica del procedimiento quirúrgico, de los procedimientos que se aplican, ¿cuáles serían entonces los criterios para decidir que un paciente sí es candidato a este tipo de procedimientos? Bueno, pues estos son criterios relativamente modernos, de 2014, y en estos criterios se comenta, si bien no son los únicos, hay criterios un poco más conservadores de años previos. Aquí se comenta que el trastorno obsesivo compulsivo debe ser crónico y grave, un Yale Brown con puntaje mayor a 28 puntos. Notable malestar y deterioro en el funcionamiento del paciente, una evaluación del funcionamiento global igual o menor a 45, y que se hayan implementado los siguientes tratamientos de forma sistemática sin una respuesta observada en los síntomas. Ensayos adecuados, en el caso de estos criterios es con 2 inhibidores selectivos de recaptura de serotonina durante 3 meses cada uno a dosis adecuada. Hay algunos criterios previos a este año que mencionan que tienen que ser 3. Después, ensayo con clomipramina durante 3 meses a dosis adecuada, a menos que no se haya tolerado. Después, ensayo de potenciación, al menos 2 fármacos, que uno de ellos sea un antipsicótico atípico, y un ensayo con terapia cognitivo-conductual, al menos 20 sesiones de exposición y prevención de respuesta, o que en todo caso se demuestre la imposibilidad para tolerar la ansiedad derivada de la terapia. Ahora, que ninguno de los tratamientos haya sido abandonado por efectos adversos tolerables, que el paciente, claro, otorgue un consentimiento informado, que el paciente tenga la posibilidad de acudir a todas las valoraciones de seguimiento, en particular esto se vuelve importante en la estimulación cerebral profunda, como les comentaba, y que no cuente con ninguna contraindicación, entre ellas discapacidad intelectual, psicosis previa o actual, trastorno bipolar, trastorno por consumo de sustancias, trastornos graves de la personalidad o padecimientos neurológicos significativos o inestables. Hablando, por ejemplo, del trastorno por consumo de sustancias,
bueno, simplemente es un comentario de lo que se ve en la literatura. El grupo del doctor Jiménez del Hospital General, el 50% de los pacientes que se incluyeron en el metaanálisis del doctor Alonso, de ellos tienen trastorno por consumo de sustancias. De hecho, uno de esos pacientes se perdió en el seguimiento porque falleció por una sobredosis de estimulantes, de cocaína. Otro de esos pacientes se perdió en el seguimiento porque pues, presentó una tuberculosis meningea. Bueno, seguro pues, cualquier procedimiento está pues, sujeto a ese tipo de riesgo. Se tuvo que retirar los electrodos de estimulación cerebral profunda. Y otro paciente, también de estimulación cerebral profunda, se perdió en el seguimiento simplemente porque ya no acudió a sus citas de seguimiento. Entonces, ¿qué tanto se cumplen los criterios? Este es un artículo que toma en cuenta el estudio Brown longitudinal obsesivo-compulsivo. Este es un estudio de 325 pacientes en Estados Unidos que el Instituto Nacional de Salud Mental de esa nación pues recopiló o reclutó con la intención de darles un seguimiento para diferentes propósitos relacionados con el trastorno. Y en este caso, este autor, Garnat, en 2014, analizó los registros de estos pacientes para hacer un ejercicio. ¿Qué pasa? Dice, si yo aplico los criterios estrictos uno por uno, ¿con cuántos pacientes me voy a quedar al final que sí sean candidatos? Eran 325 pacientes, todos consideraban al trastorno obsesivo compulsivo como su criterio eje, todos habían solicitado atención psiquiátrica por ese trastorno. Entonces, bueno, al aplicar el criterio de gravedad, 262 no contaban con el criterio, se quedó con 63. Al aplicar el criterio de disfunción, se quedó con 55. Ahora, 25 no tenían 3 ensayos con ISRS, se quedó con 30, 12 no habían nunca empleado clomipramina, se quedó con 18, 3 nunca habían usado benzodiazepina, se quedó con 15, 4 nunca habían usado neurolépticos, se quedó con 11 y al final 9 no habían recibido terapia de exposición y prevención de respuesta, por lo que al menos en este ejercicio, 2 pacientes de 325 reclutados por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos con TOC como diagnóstico primario psiquiátrico cumplían con los criterios y de hecho el autor menciona que con la intención de no subestimar el número de pacientes candidatos, cuando algunos registros no estaban claros, él tendía a darlos por buenos. Es decir, si se mencionaba el uso de un ISRS, a lo mejor no se daba pues la claridad de la dosis o no se especificaba el tiempo, él decía, bueno, está bien, cuenta como un ISRS y trataba de esa forma de no subestimar a los pacientes que sí resultaran como candidatos y aún así fueron 2 de esta muestra de 325. Ahora, ¿cuál es la percepción de los profesionales de la salud mental y de los mismos pacientes de este tipo de procedimientos? Este es un artículo de 2017 en el que se entrevistó a pacientes, psicoterapeutas cognitivo-conductuales entrenados en terapia de exposición y prevención de respuesta y a psiquiatras. Se entrevistó a 65 pacientes. Para darnos una idea general de las características de la población, 41.5 de esos pacientes reportaban de forma subjetiva que su disfunción relacionada con el trastorno era grave. 58.5% de los pacientes dijeron que considerarían la estimulación cerebral profunda, es lo que está en azul de su lado izquierdo. Ahora, ¿cuáles eran las principales preocupaciones de los pacientes? El 61.5% reportaron que les preocupaban los efectos adversos del procedimiento y 60% que hubiera realmente una falta de respuesta. Ahora, en cuanto a terapeutas, se entrevistó a 52 terapeutas, les comentaba, cognitivo-conductuales, con entrenamiento en terapia de exposición y prevención de respuesta. Los porcentajes que están de su lado izquierdo en verde son qué cantidad de pacientes consideraba cierto porcentaje de terapeutas que tenían como candidatos. Es decir, a ver, el 54% de los terapeutas dijeron que ninguno de los pacientes que ellos atendían considerarían que serían candidatos a este procedimiento. 38% dijeron, bueno, tengo 2 a 5 pacientes que sí considero que podrían ser candidatos. 4% tengo 6 a 10 pacientes y 4% tengo más de 10 pacientes que veo en la práctica clínica que podrían ser candidatos. Y 94% comentaron que ellos sí referirían a un paciente a un procedimiento como este. Y en cuanto a sus preocupaciones, 63.4% de los terapeutas dijeron, pues nos preocupa las complicaciones de la cirugía. Y 38.4% hablaron de cambios de personalidad, que si bien se han reportado, pues bueno, no se han reportado con tanta frecuencia como algunos otros efectos adversos. En cuanto a los psiquiatras, lo que está hasta abajo en rojo, se entrevistó a 44 psiquiatras, 50% dijeron que tenían 2 a 5 pacientes que cumplían con criterios, 34% 6 a 10,
14% tengo más de 10 pacientes en mi práctica clínica que creo que cumplen con los criterios, 2% dijo que ninguno, y 95% sí referirían pacientes. ¿Y cuáles eran las principales preocupaciones acerca del procedimiento de este tipo de población, de los psiquiatras? Pues la resistencia del propio paciente a someterse a la intervención, 63.6% la reportaron, 54.5% preocupación por las complicaciones de la cirugía y 52.2%, poco más de la mitad, dijeron, bueno, dificultad realmente para elegir a qué pacientes sí son candidatos. Ahora, hablando de los resultados, de los resultados no solo en cuanto a síntomas, que ya los fuimos mencionando, sino en cuanto a, pues sí, si se puede, calidad de vida y también estado de salud global de los pacientes que han sido intervenidos. De su lado izquierdo está el resumen de un artículo de Rook de 2017, en el que él tomó a los 70 pacientes, todos los pacientes que en Suecia entre 1970 y 2013 habían sido intervenidos con capsulotomía por esta indicación. Suecia pues tiene un registro de salud muy claro, muy específico, en el que él pudo dar seguimiento a todas las intervenciones en salud general que habían recibido estos pacientes después de su intervención. Entonces, hasta 2013 de estos 70 pacientes, 29 habían fallecido y el fallecimiento había sido a la edad promedio de 68 años. Hay que tomar en cuenta que para 2013, 68 años es aproximadamente 20 años menos que la expectativa de vida promedio del ciudadano de Suecia. De estos, 2 habían fallecido por suicidio y 1 se había ahogado. Era un paciente que tenía en sus registros pues, conductas suicidas recurrentes y los autores comentan que, bueno, no descartarían que esto se tratara también de un suicidio consumado. Ahora, 70% de los pacientes 5 años previos a su intervención quirúrgica habían requerido hospitalización psiquiátrica y 84% de estos pacientes en los 5 años posteriores a la intervención quirúrgica habían requerido hospitalización psiquiátrica y el 75% de los pacientes vivos en 2012 tomaban al menos 2 psicotrópicos y a menudo a altas dosis. Bueno, si bien es parte de la idea de las discusiones, en breve el autor lo que comenta es que pues el tratamiento psiquiátrico especializado no es algo de lo que los pacientes queden exentos después de la intervención. Ahora, de su lado derecho, el metaanálisis de Alonso, al cual ya nos hemos referido varias veces, lo que hice fue mostrar cuáles son los efectos adversos más frecuentes en ese metaanálisis de 116 pacientes y 31 estudios. Hay de 3 tipos: para estimulación cerebral profunda, los relacionados con la cirugía, 6% presentaron cefalea y 6% parestesias en cráneo, son los 2 más frecuentes. Los relacionados con el dispositivo, 8.6%, la molestia de la percepción de cables en cuello, tuvieron que ser reintervenidos para pues, corregir esta molestia, 2.6% ruptura de un cable, son los efectos más frecuentes, y los 3 efectos adversos más frecuentes del metaanálisis de Alonso, relacionados propiamente con la estimulación, son 21.6% aumento de la ansiedad, 19.8% síntomas de elevación del estado de ánimo. Realmente este es un número elevado, sin embargo el metaanálisis de Alonso pues es en teoría de los más completos en ese sentido, entonces pues el número es relevante, y rubicundez 10.4%. Entonces, de las últimas diapositivas ya, el protocolo de Barcelona se refiere a que este grupo de trabajo en Barcelona ya desde al menos 2002 ha propuesto ¿qué protocolo debería seguirse para que estos criterios efectivamente se cumplan y para que los pacientes que sean sometidos a este tipo de procedimientos sí sean realmente los pacientes pues, candidatos? Entonces ellos proponen esencialmente que se debe crear en todos los centros en los que se realicen estos procedimientos un comité para que no sea unidireccional, para que no se trate de un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo tratante realizando el procedimiento. Entonces, el psiquiatra referiría al paciente, un psiquiatra que conoce bien el caso, pero sin embargo el comité multidisciplinario valoraría el caso. El comité estaría formado por un psiquiatra, un neurocirujano, neurólogo, neuropsicólogo, psicólogo clínico y un miembro del comité de ética hospitalaria. De hecho, hay algunos textos un poco más recientes que incluso mencionan que al menos un miembro del comité lo ideal es que fuera de otra institución para evitar todavía más pues, algún conflicto de interés o algún sesgo. Entonces, el comité va a confirmar la refractariedad mediante, por parte del psiquiatra, una evaluación clínica completa, con clinimetría del afecto también, aplicación de Yale Brown, del inventario de personalidad obsesiva de
de Vallejo, de la impresión clínica global. El neurólogo, pues con su exploración completa, el neuropsicólogo con pruebas neuropsicológicas de personalidad, de calidad de vida, el neurólogo y el neurocirujano evaluarían los estudios paraclínicos neurológicos de gabinete e imagen, y ya con toda esta información se aplicarían los criterios de selección. Si el paciente efectivamente cumple con todo ello, pues bueno, se hacen los paraclínicos necesarios prequirúrgicos, preanestésicos, se da el procedimiento y el protocolo de Barcelona no solo considera un antes, sino también un después. Como habíamos dicho, el seguimiento es muy importante. No solo hay que revalorar al paciente, claro, postquirúrgicamente de forma inmediata, a los 3 meses, cuando se espera, por ejemplo, en las técnicas ablativas, pues que se muestre la lesión en la resonancia magnética, a los 6 y 12 meses es cuando se espera la respuesta clínica, sino también a los 24 meses, al menos, es lo que propone el protocolo. Y bueno, este comité entonces, como pues piedra angular de la propuesta del Grupo de Trabajo de Barcelona, sería responsable de crear un protocolo de tratamiento que se esté revisando y actualizando constantemente, valorar completa la documentación previa del paciente y examinar los resultados de las exploraciones para aplicar bien los criterios de selección. Y este comité finalmente pues emitiría un informe final de la valoración al paciente y al psiquiatra que lo refirió, comprobaría la existencia del consentimiento informado por parte del paciente y se sugiere en este protocolo que el consentimiento informado, pues claro, como todos deben ser claro, pero también completo en el sentido de que, pues al menos la información más relevante que espero más o menos fueron obteniendo en los últimos minutos, pues el paciente también la sepa, es decir, índice de eficacia esperable, posibles efectos colaterales y complicaciones con frecuencias. Y pues, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues si tengo posibilidad de responderla, con mucho gusto.